tiempo. Ahí en la plataforma. Sí, selección múltiple y falso verdadero. Eh, ambas cosas. Estoy contestando a lo que me escriben, ¿eh? Profe, Sí. en el bloque temático 2 tenemos un PowerPoint de entrevista Hmm. y en el programa hay unos puntos que no están en ese PowerPoint, entonces tendríamos que leer los materiales de apoyo, ¿Qué cosa, por ejemplo? la relación psicólogo-paciente, las primeras entrevistas. Ajá. Sí, sí, eso están en los materiales de apoyo. También lo dimos cuando dimos esa clase no era que dimos con eh, virtual, sí lo hablamos de eso. ¿Se acuerdan que no, ese no tiene audio y que lo habíamos dado? Yo me acuerdo. Ese era el bloque temático 1, profe, conceptos Ah, básicos. ah, pero está, si vos escuchás la grabación de entrevista ahí, se explica más o menos las características, a qué es lo que se refiere eso, la importancia de la primera entrevista. La primera entrevista es la que define cuáles van a ser, eh, por una parte, las entrevistas posteriores. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a deducir. Se supone en una primera entrevista no podemos tener conciencia total de qué es lo que el paciente tiene, pero sí podemos tener una percepción de cuál es su queja principal, de qué es lo que le sucede, de cuándo empezó, de cómo empezó, cómo fue evolucionando. Y aunque no tengamos un diagnóstico fijo, nosológico, sobre todo lo que el paciente tiene, podemos tener por lo menos cuál es el motivo de consulta principal, cómo empezó, cómo se fue evolucionando, qué le mejora, qué le empeora, qué cosas suceden. Y eso nos permite a nosotros proyectar las siguientes consultas, por una parte. Entonces, ese objetivo de la terapia que están ahí muy bien especificados, obviamente tenemos que cumplir, por lo menos de conocer exactamente por qué viene, para qué viene y qué busca de nosotros. ¿Eh? Entonces, nos permite a nosotros poder deducir más o menos de cuánto tiempo lo van a llevar las cosas y sobre todo cuál es el principal motivo que le lleva junto a nosotros. Pero por otra parte nos permite evaluar sus expectativas. Como decíamos ahí en la entrevista, hay expectativas que son desmesuradas, por las recomendaciones que tiene o por la fantasía que el paciente tiene con respecto a nosotros, de que uno rápidamente va a mejorar y que va a tener una solución inmediata, que muchas veces sucede, ¿eh? Muchas veces el efecto placebo hace que, que, que esa percepción que el paciente tiene y la confianza que tiene hacia el terapeuta, la mejoría sea muy, muy rápida, ¿verdad? No es lo frecuente, obviamente. Y entonces, tanto las expectativas positivas como esas que está buscando una solución mágica y una resolución inmediata del trastorno, así como las expectativas negativas que puedan llevarle al paciente a especular de que nunca va a tener resolución y que ya estuvo mucho tiempo con eso y eso nunca se va a resolver, también podemos manejarlo en forma objetiva, pero sobre todo en forma honesta, ¿verdad? Si nosotros tenemos, qué sé yo, no sé, un trastorno bipolar, que ahora no tenemos cura y sí tenemos capacidad de estabilizarlo y de ponerlo en forma normal, pero siempre con tratamiento,
perpetuo, para decirlo así, porque hasta hoy no podemos resolverlo totalmente. Bueno, tengo que explicarle claramente cuáles las cosas así, ¿verdad? O sea, nuestra aclaración debe ser muy objetiva y sobre todo muy honesta con respecto a las cosas. La otra cuestión es que normalmente surgen en las primeras entrevistas es, obviamente, qué es lo que el paciente está dispuesto a dar en la entrevista. Hay muchos pacientes que ya en las primeras entrevistas uno percibe que está buscando solo una solución parcial de las cosas o, peor aún, que como en los casos de adicciones. En los casos de adicciones lo más frecuente es que el paciente quiera disminuir su uso y usar menos. Se da mucho con el alcohol, con el cigarrillo, yo que fumo como condenado, con la marihuana o con la cocaína, o que busca una desintoxicación para después poder usar sin que eso le afecte. Y obviamente esa no es una expectativa valedera, ¿verdad? Entonces uno puede decirle no. Acá venimos para cortar y no para relajarnos. Si viene a hacer una desintoxicación transitoria con nosotros para después seguir usando, yo por lo menos no acepto como paciente. ¿Para qué? No tiene sentido que esté trabajando para que él siga utilizando, ¿verdad? Y sobre todo con el alcohol, que tienen la fantasía que pueden controlar el alcohol y que pueden tomar menos nomás sin que eso le afecte, macana. Nunca puede suceder eso. Hay una sola opción: cortar total, completa y absolutamente o nada. Por lo menos yo no conozco a nadie que lo haya disminuido y que haya que mantuvo esa disminución en forma constante. Lo disminuyen por una semana, 2 semanas, 3 semanas, después vuelven a utilizar. Entonces, para eso sirve esa primera entrevista, ¿verdad? Por una parte. Después, en la relación médico-terapeuta, uno lo que evalúa que son cuáles son los factores, y eso lo hablamos ahí en el PowerPoint, los factores inespecíficos, ¿no? Hay factores inespecíficos de curación que está basado en el proceso de la entrevista. ¿Y cuáles son esos factores inespecíficos de curación? Y normalmente la fe, la confianza y la necesidad de cambio, y darle una, para decirlo, una explicación, un significado a sus síntomas. Esos son factores inespecíficos de curación que nosotros habitualmente le damos poco valor en la entrevista, y sin embargo es el motivo por el cual todos los médicos naturalistas, eso que leen cartas, que echan tarot, lo que curan todas las cosas, lo que hacen imposición de mano y curan todas las cosas, utilizan en forma exagerada y en forma y en forma deshonesta, digamos, esa capacidad, ¿eh? Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar honestamente eso y poder utilizar eso en favor de la entrevista. Por eso forman cola para ir forman cola para poder. Estoy enviando un mensaje nomás a Carolina, a la auxiliar. Sin embargo, nosotros para tener un paciente tenemos que agarrarle el cuello cuando pasa por la vereda, ¿no? Sin embargo, ellos forman cola justamente porque utilizan
esa característica, y esos son parte de la relación. Pero hay muchos otros factores que da la entrevista y que son factores que tienen mucho que ver con, con la vivencia en general de cada uno de nosotros. Acá en nuestro país, que es muy difícil, voy a enviarle un poco la contraseña a Carol, ¿sí? Dame un momentito. Entonces, estas situaciones que para nosotros muchas veces son problemáticos, nosotros tenemos que manejar dentro de esta situación de primera entrevista. Imagínense acá en el país, cómo manejamos con cierta eh, con cierta fidelidad, digamos, nuestra intimidad. Yo siempre cuento que no es un chiste, es una realidad, una despedida de soltero, una despedida de fin de año que hicimos, y en un restaurante, y obviamente el que más sano estaba, el que más estaba arrastrado más o menos, ¿no? Y no sé por qué razón uno de los psiquiatras quedó medio rezagado, yo creo que cayó dentro de los arbustos, y uno de los comensales que estaba ahí le ayudó y le llevó hasta su casa. Para desgracia de él, este era su paciente, y para cómo era un paciente alcohólico, ¿verdad? Entonces, resulta medio difícil muchas veces poder mantener estas situaciones de intimidad dentro de las cosas. Acá pues todo se sabe y si no se inventa, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que te conoce y siempre conocen muchas cosas de nosotros, los pacientes, ¿verdad? Y que van saliendo en el trayecto, ya sea para, para adularnos o ya sea para agredirnos, ¿verdad? Entonces, todo eso son parte del manejo terapéutico que tenemos que tener, ¿sí? A eso nos referíamos, ¿sí? ¿Otra duda? Alejo, gente. No estuve mirando lo que me escribieron, así que se me pasó. ¿Otra duda? Hablen, pues ya. Ustedes ya saben todo eso, no tienen duda. Profe, tengo otra consulta también. Dale. En exploración todos mencionan a través de la entrevista. Sí, esa es una trampa. Siempre ni a través de la entrevista. El asunto es qué es lo que tenemos que hacer en la entrevista. Famoso en el examen. ¿Qué mirar, verdad? En la entrevista. Claro, porque famoso pues todos te ponen a través de la entrevista. ¿Y cómo se explora tal cosa a través de la entrevista? Claro, todo ni a través de la entrevista, no hace ni a través de telepatía, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en la entrevista? Es la cuestión, no es tanto, eso es típico de los exámenes, ¿verdad? Eh, este, cuando uno pone ahí cómo explorar correctamente tal cosa a través de la entrevista. ¿Qué pienso? Ya sabemos que a través de la entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esa entrevista? Es lo que yo les pregunto. Si no, pues no tiene sentido. De cada una de las cosas, ¿no? Hay una persona que me preguntó sobre demencia, ¿no? Sí, la demencia son trastornos mentales orgánicos generados normalmente por atrofia cerebral, sobre todo de la sustancia gris, ¿verdad? Y esas atrofias son de distintos tipos y de acuerdo a eso se van clasificando las demencias, ¿verdad? La demencia típica, que es la más frecuente, es la de Alzheimer, ¿verdad? La demencia senil clásica, que es lo que le caracteriza a esta demencia y que primero empieza con todas las demencias se caracterizan por una disminución progresiva y patológica de los procesos cognitivos, específicamente memoria. Y al alterarse la memoria, posteriormente se deteriora atención, concentración, orientación, pensamiento, juicio, a medida que se va agravando. Pero lo clásico que sucede con la demencia es que uno empieza con una alteración de la memoria reciente. El paciente tiene una disminución o una alteración de la memoria de fijación o la memoria reciente o memoria anterógrada, como ustedes quieran llamarlo, y que progresivamente se va olvidando de las cosas, ¿no? Y eso lleva a múltiples trastornos de tipos conductuales, porque el paciente, al no recordarse lo que hoy comió, es típico. Yo siempre cuento eso en torno de broma, pero en serio, porque es lo que te dicen los familiares, ¿verdad? Viene a la consulta y le acusa a su hija, que es la única que la aguanta y le cuida, y que está todo el día, o vienen los otros hermanos de visita y le cuenta que ella no desayunó, que no le dan de comer, que no le da de desayunar. Claro que ya se olvidó porque desayunó y desayunó 5 veces, ¿no? Pues se olvida que desayunó, ¿no? Y después todas las acusaciones que eso representa, como tiene una alteración de la memoria de fijación, la memoria reciente, guarda sus cosas y no se acuerda dónde guardó. Entonces lo primero que hace es acusarle a quien está con ella, a su cuidadora o a quien le cuide, de que le roba sus cosas y demás cosas. Eso es típico de la demencia en la primera etapa, en esa alteración de la memoria reciente o anterógrada. Pero eso también lleva paralelamente a una alteración de la atención, lo cual hace que se disminuya la atención, la concentración, y se altera obviamente la orientación. Y ahí nos damos cuenta de lo importante que son esos procesos que habitualmente lo hacemos en forma automática y que no le damos mucha importancia. Pero imagínense que yo salgo en la vereda y camino 5 pasos y ya no sé cómo entrar a mi casa, porque tengo una alteración de la memoria, de la orientación en espacio. Y por lo tanto no me puedo ubicar apropiadamente y ya no puedo volver a mi casa. Estoy a 5 pasos nomás, ¿eh? Porque tengo esa alteración de memoria que correlativamente genera una alteración de la orientación. Y eso lleva a que estos pacientes, lógicamente, después salgan en el periódico famoso o en la televisión, persona de tal edad que salió de su casa y no volvió, quien puede dar información y todo el cuento. Pero esa alteración espacial también se da dentro de la casa a medida que la demencia vaya avanzando. Entonces uno por ahí no se ubica bien en su habitación o no se ubica ya dentro de su casa y no sabe cuál es su habitación, y habitualmente uno va a parar
si es varón, a la habitación de la empleada, demás cosas, y después nadie le cree, ¿verdad? Que tiene una alteración, ¿verdad? Y se equivocó nomás de habitación. O peor, se va a mear en el placar porque no piensa que ese es el baño, y esa alteración, todos son de alteración en la orientación espacial. Pero además tiene una alteración de su orientación temporal, entonces no sabe qué día es, qué día de la semana es, qué fecha es, qué año es, qué mes es, a medida que va acentuándose, y por lo tanto no tiene una orientación o no tiene una ubicación temporal, lo cual le lleva a que todos sus días puedan ser iguales. Y cuando va acentuándose ni siquiera tiene una orientación entre el día y la noche. Y por lo tanto por ahí puede dormir todo el día y no dormir nada de noche porque tiene una desorientación temporal con respecto a eso, a medida que va avanzando. Y progresivamente las alteraciones de memoria se van haciendo también después una alteración de la memoria retrógrada o memoria tardía o memoria de conservación, como ustedes quieran llamarle, y se va perdiendo todo, porque los pacientes ancianos que tienen memoria de tipo Alzheimer al principio te cuentan las cosas de antes, te cuenta, pero te recita todas las cosas de antes y se acuerda todas las cosas que pasó hace 50 años, pero no te puede decir que desayunó esta mañana por su memoria de fijación o reciente. Pero posteriormente se va agregando una alteración de la memoria tardía o la memoria de conservación, y se va olvidando también de las cosas a medida que vaya avanzando la memoria. Se va avanzando hacia una alteración de la memoria retrógrada o la memoria de conservación, y por lo tanto se olvida de todas las situaciones de hace mucho tiempo, y eso lleva a un montón de situaciones conductuales, como a una alteración de la orientación personal, no sabe quiénes son los que le rodean, no puede identificar a los que le rodean, no sabe quién es, ni cómo se llama, y van perdiendo progresivamente hasta llegar a una amnesia total o retroanterógrada, como se dice, y que eso después obviamente siempre lleva a una afasia, porque como la alteración de memoria hace que el lenguaje sea muy influido, hace que el paciente puedan perder el lenguaje también, o se reduzca el lenguaje a muy pequeñas cosas. Y eso hace la famosa triada de la demencia, ¿verdad? La afasia, amnesia y agnosia, que son la demencia grave, ¿verdad? So, básicamente ese es la evolución de las demencias en sí. Hay otras demencias que son más graves, que son las demencias frontales, que son rápidamente, evolucionan rápidamente, muchas veces en 6 meses, un año, el deterioro es total, completo. Sin embargo, en la demencia de Alzheimer muchas veces lleva años que el deterioro se vaya generando, pero se va generando, irreversible eso, por lo menos hasta hoy. Y la memoria frontal o prefrontales que llevan a una alteración muy severa, que muchas veces en 6 meses el paciente llega a una fase casi terminal de la demencia. Entonces, muy, muy, muy peligroso. ¿Ok? ¿Una otra duda? Carol, ya que está, algo que quiera aportar ahí. Están preocupados por el examen, dice los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? No, o sea que preocupado porque me imagino que ya saben cómo se tiene que rendir, cómo están rindiendo. Creo que desde esta semana empezaron a rendir los chicos y casi todos están con la modalidad de cuestionario. Mi recomendación es que fijen bien cada una de las características. Así como escuché una parte que estabas mencionando, el tema de las exploraciones, pero es entrar más en detalle de qué es
o sea, que la definición, las características que le hacen a cada psicopatología, ¿verdad? Que es lo que con el tiempo más les va a ayudar cuando entremos en la parte realmente más complicada, ¿verdad? Que vendría a ser las grandes enfermedades. O sea que de memoria luego les digo, no, estudien relacionando. De ser posible, si tienen algo así que puedan mirar. Lastimosamente nosotros la forma en que estudiamos la parte del sistema nervioso no es muy buena que digamos, porque realmente cuando tenés esa afinidad de poder decir, bueno, la memoria en esta área, o sea, que todo lo que vendría a ser como es la neuropsicología, eso, por ejemplo, tienen que manejar bastante bien memoria, lenguaje, pensamiento. Y nada, no sé si tienen alguna duda sobre eso. Están todos calladitos. Y está todo, esto ya saben todo, esto desgraciado, parece ya filtraron todo mi examen. Lo que me estaba preocupando yo era que varios alumnos ya están presentando, ¿viste los cortes que van a ver, profe, ya otra vez? Ojalá no nos toque, o mejor dicho, no les toque en la zona de ninguno de los chicos el corte de luz, porque trabajan 3, 4 horas y miles de mensajes hoy ya estaban en el grupo sobre ese tema. De que la André le pide disculpas y te dice que de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde van a estar con ese tema. Sí, pero tienen todo un día para dar el examen. No, por eso, pero igual te frustra, porque te pone ansioso, te pone mal. No, sí, estos son agua O de... si no, te cortas un día o todo un fin de semana y te quedas así colgado. Sí, pero cierto, yo he visto como 5 personas le pasaron ya a la coordinadora su papelito ese, pero es cierto, estaban haciendo 2 cortes. Sí, para variar, antes se cortaba solo, ahora cortan ellos Sí, y se sigue cortando solo igual. Para hacernos sufrir, no, estos miserables. Bueno, pero si alguien tiene esos problemas, presentan y vemos, ¿verdad? Para resolver. Cualquier cosa en la plataforma está mi número. Me escriben a mí, yo ya le aviso al doctor para que después se les pueda habilitar si de por ahí todo un día les pasa eso. El tema es que tienen que ver la forma de avisar. Eso, por ejemplo, nos dejaron bien en claro en la coordinación. Claro, porque si no, pues queda como que no se presentaron nomás al examen. Así mismo. La misma cosa si tienen algún problema con la máquina en el momento en que están rindiendo. Si de por ahí se fue el cuestionario sin que ustedes hayan terminado de cargarlo, la misma cosa, tienen que avisar en ese momento, no al día siguiente diciendo, ¿sabes? Esto me pasó a mí. No, eso ya no va a ser válido. Ya nos dijeron también en coordinación. Otra cosa. Si pasa eso, profe, se considera como que ya pasamos nomás ya, ¿verdad? Sí, yo pienso que ustedes ya pasaron todo. Por lo menos el cuarto ya están. Vamos a ver ahora en esta vez cómo le va. No, pero realmente se rindió bien. Los que rindieron bien no fue muy bajo su puntaje. Y es algo similar lo que va a hacer ahora el examen. Es cierto que engloban más contenido, pero yo vi que bastante bien. Ahora, lo que no sé es si fue a la primera oportunidad. O sea, alguien tuvo esa experiencia de su primera oportunidad y después ya no. O probaron más de una vez. Profe, a mí, por ejemplo, ya no me dio tiempo de corregir. Ya no. Porque ya se terminó el tiempo, entonces ya así nomás dejé en la primera ¿Y oportunidad. cuánto hiciste? Creo que 3R. Y bueno, bastante bien también. Bueno, ahora va a ser una sola oportunidad. Ustedes van a tener una sola oportunidad para, una vez que abren, tienen 2 horas para llenarlo y una vez que por cada pregunta que contesten, obviamente ya no tienen otra oportunidad. Lo que contestaron ya contestaron, ¿no? Profe, ¿y la escala cómo va a ser? Ahí fue la gran 7. Y la escala es la misma en la facultad, no cambia nada eso.
30 puntos sería. La escala del 30, o sea, 60%. Ese es el que manejamos. La escala de calificación va a ser la misma que siempre se usó. No hay ninguna diferencia. A no ser que después, porque cada día surge, ahora he visto que enviaron una nueva porquería, un nuevo memorando, ya subimos todos los exámenes recién ponen, hay que poner, ese todo el demonio. Pero eso, profe, yo estuve leyendo, eso a mi criterio es para esos profesores que van a hacer en Word la forma de alzar que no van a utilizar el cuestionario. No, igual nosotros tenemos que poner ahí en la descripción, vamos a tener que subir eso, claro. En la descripción sí. Sí, pero, todas esas indicaciones, todos esos, lo que el alumno tiene que hacer, ¿no? Para que sea válido. Sí. Porque va a haber pues un registro paralelo, según tengo entendido, de la plataforma y nuestro, ¿verdad? Que la plataforma ya va a tener ahí y después nosotros tenemos que pasar otra vez. Eso es lo que me fijé también que se iba a hacer. Yo estoy podrido, como yo le digo, ¿para qué mierda hacen la plataforma si después me tiran por su PDF, su lista, sus cosas? Esa es la mierda, ya hasta ahora me están rompiendo las pelotas que pongan los temarios en la ficha, y yo le digo, ahí está la plataforma. ¿Qué mierda me está molestando a mí? ¿Qué mierda tiene la plataforma y no tiene? Tenemos que llenar otra vez, que la metodología, todo el yaguarigay y eso que está ahí al pedo va a molestarnos nomás, ya para ponernos nerviosos nomás. Y la nota va a ser la misma cosa, tenemos que poner otra vez pasar en planilla. ¿Para qué mierda tenemos la plataforma entonces? Sí, y eso es lo que justamente he visto, que puso ahí la profe. Es una tontería, pues, esto, ¿qué mierda? ¿Para qué estamos jodiendo al pedo? Teníamos que dar nomás todas las clases así por Google Meet y dejarnos joder, ¿entendés? Pero realmente hay profes que hacen eso, profe. A mí lo de cuarto o segunda ahora me pidieron por favor que le dé la clase porque a ellos le hace más fácil, qué sé yo, no sé qué lo mierda que hacen, graban y después se distribuyen. No sé cómo lo harán. Pero igual tengo que poner en la plataforma, pues. Sí, y es la misma cosa. Por eso un doble trabajo o más aburrido para el alumno escuchar en la plataforma, puede escuchar otra vez con que le demos las clases, una tortura al pedo. Pero el examen va a estar muy, muy fácil, chicos. Déjense nada angustiar al pedo. No es ni un examen, no está ni usted en el paredón de fusilamiento. Un examen y no ni. Así que dejen de angustiarse por eso, concéntrense en estudiar, en ver. Pues la cuestión, sí, un examen no es ni más que eso. Más importante es que ustedes aprendan más que el examen. Después se van a reír cuando vean todo el examen. Pues van a decir, eso nomás es que es fácil, van a decir. O si no, pecaliupa y te da. Profe, discúlpame, ¿cuántos ítems van a ser? ¿Cómo cuántos? ¿Cuántas? Son 25, creo que era, Carol, no 25, me acuerdo. Sí. 20 selección múltiple y 5 falso y verdadero. Ya, gracias. ¿Por qué pico tanto, profe? Yo pensé que era lo más corto, no sabía hacer más corto nomás. Realmente es muchos temas examen, no, profe, este examen es corto en comparación a tus exámenes, porque los exámenes del profe son todo desarrollo, no hay nada de selección múltiple, solamente su final. Si ustedes preguntan con otros, es todito desarrollo. No le dé idea, dicen, no, que yo le dé idea, él la tira más rápido, no sé qué. Al contrario, nos peleamos nosotros, ¿saben por qué, chicos? Porque de repente yo le digo, profe, hacelen a esto, y ya otra vez, vos con tu obsesión, me dice el profe, ¿verdad? Porque no quieren lo que yo les haga cosas fáciles. No, los alumnos
Durante todo el miserable año me torturan. ¿Por qué no pone opción múltiple? ¿Por qué no pone opción múltiple? En todos los exámenes le pongo la opción múltiple. ¿Qué es lo que todos hacen mal? Opciones múltiples. Se yucata, ¿qué me rompen las pelotas para poner la opción múltiple? Después le pongo opción múltiple y todo contestan mal. Desastre eso. Todo, pero todos los años eso es. Yo creo que al propósito ya me hacen para ponerme nervioso. Me quieren dar un infarto por ustedes. No, todavía no. Pero no va a estar complicado, en serio. Si leen bien, es más, yo creo que era más complicado cuando vos tenías que desarrollar, realmente hablando. Y sí, no, en realidad yo insisto que los exámenes dependen de la claridad de los conceptos que tengan, ¿eh? Porque si no tienen los conceptos claros, claro que se les confunde todo, ¿eh? Que ya nos presentamos a Montserrat. Pero yo creo que eso en realidad es la cuestión, porque así como le decíamos en la introducción, en las primeras clases, ¿verdad? Cuando uno estudia punto por punto parece muy fácil. La atención tiene tres cosas, orientación también, eh, concentración tiene una. Eh, pero a medida que uno va subiendo, eh, eh, se va complicando porque después la diferencia entre una patología y otra es una letra, ¿verdad? Entonces se va mezclando un poco las cosas y la única forma que uno puede tener una percepción buena es que uno tenga bien asentados los conocimientos, no queda otra, ¿verdad? Como en cualquier cosa. No, esto no es nada extraño tampoco. Hay una de las compañías había preguntado por fobia. Ya vamos a dar fobias cuando demos ansiedad, ¿eh? Fobia es el temor irracional. eh, ah, Perdón. Eh, entonces yo creo que no, muy fácil, ¿no? Tiene 2 horas para completar 30 preguntas ahí. 25 preguntas entera. Ya que hubiera querido tener, antes a nosotros nos daban 30 segundos por cada pregunta y punto en contra si contestábamos mal. Ahora andamos muy buenos nomás. Pero realmente es 1 hora y media nomás luego, según la dificultad. El tema es por la plataforma, para evitar justamente que haya cortes o que haya algún inconveniente, que se da más tiempo. Eso por lo menos es lo que nos dijeron, que un tiempo de gracia, por decirlo de una manera. Pero creo que la plataforma también hace eso. Creo que 15 minutos, profe, si hay algún inconveniente. ¿Te acuerdas cómo Sí, nos pasó con el tema de la luz, que se iba y se iba al consultorio? está. Y ahí se nos guardó todo por suerte, si no era empezar todo de cero. Se me quedó más pelado por culpa de eso, haciendo los exámenes y seguía las cosas y se borraban. Más pelado de lo habitual me quedé. Ale, gente, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué otra cosa quieren repasar? El mecanismo neuropsicológico de la atención. El mecanismo neuropsicológico de la atención es un sistema muy simple. Es el sistema activador reticular, el SARS famoso, ¿verdad? O SARS, como también se le llama. Es un sistema en donde están formados por múltiples neuronas que habitualmente actúan a través de adrenalina y noradrenalina, que van de todas las funciones cerebrales, desde el cerebro periférico hasta el central, hacia el hipotálamo y la médula espinal. Es un sistema integrado de activación que nos permite mantener el alerta y el despertar. A través de eso estamos despiertos y alerta.
que es el sistema típico de la atención, ¿verdad? Y a través de eso podemos atender y podemos focalizar la atención a través de la activación de áreas específicas de ese sistema. Así como cuando estamos cansados, estamos muy agotados, ese sistema se agota y nos va a estar costando prestar atención y poder manejar. Por eso el famoso, uno toma café, antes tomaban anfetamina, ahora ya no hay más anfetamina, ahora toman su Red Bull y todas esas porquerías, como para su Dark Dog y todas las cosas para estimular, que es cafeína pura nomás también, o café para estimular esa área, ¿verdad? Pero lo que pasa que ese sistema de estímulo así no funciona muy bien para la atención, el sistema de estímulo, porque hace que tenga más atención pasiva y no atención activa, que te permite focalizar. Ese es el problema de la estimulación, ya sea con cualquiera de los estimulantes, que activa mucho más la atención pasiva y hace que uno no pueda focalizar, porque la atención pasiva genera mucha distracción cuando la atención activa no la acompaña, entonces no es muy eficiente en ese sentido. ¿Qué es la conciencia? Decía alguna de las compañeras, ¿no? La conciencia es la capacidad de poder percibir tanto el mundo externo como el interno y tener una percepción acabada y objetiva de ello, ¿no? Y a través de eso poder activar su ubicación con respecto a la situación. Lo que pasa es que hay mucha concesión de la conciencia. La conciencia se puede percibir como en el sistema neurológico como como estados de alerta determinados, o se puede ver en el sentido más filosófico como la conciencia moral, ¿verdad? La capacidad de poder percibir el bien y el mal, ¿verdad? En términos más claros, pero nos permite eso, diferenciar objetivamente lo bueno, lo malo y tener un conocimiento acabado de ello, ¿no? ¿Una otra cosa? No, preguntaba a la compañera sobre la alucinación. Las alucinaciones más frecuentes son las auditivas. Las alucinaciones auditivas son las alucinaciones más frecuentes porque casi todas las psicosis lo tienen, ¿verdad? Sin embargo, las alucinaciones visuales casi siempre, no siempre, pero casi siempre son debido a factores orgánicos. O sea, es mucho más frecuente en la psicosis orgánica, las alucinaciones visuales. Sin embargo, las alucinaciones auditivas se presentan en todas las psicosis, mucho más en la psicosis esquizofrénica, pero tiene cierta característica especial en la psicosis esquizofrénica, que son habitualmente voces que dialogan entre sí, normalmente dos voces o varias voces que dialogan entre sí y que van cuestionando o dando órdenes al paciente, o cuestionando la conducta del paciente, o cuestionando la moralidad o la rectitud del paciente. Eso es típico de la esquizofrenia. No tanto de las voces, que también pueden haber voces imperativas que dan orden, una sola voz, también suceden, pero es mucho más frecuente las voces dialogadas que conversan entre sí, ¿verdad? Pero la auditiva es la más frecuente, ¿verdad? ¿Una otra duda? Los mecanismos neuropsicológicos de la memoria. En la memoria hay varios mecanismos neuropsicológicos. Hay mecanismos neuropsicológicos que está asociado con la memoria reciente de fijación o anterógrada, como ustedes quieran llamar, todos son sinónimos, que está relacionado con núcleos
con sinapsis de neurona, con neurona y sinapsis de neurona específica. Estos son como circuitos oscilantes que van pasando la información de una neurona a otra y por lo tanto mantiene entre 3, algunos dicen 3 a 15 minutos activo. Después, dependiendo de que la información sea útil o deseable para uno, entonces uno lo lleva a la memoria de conservación. Que esta memoria, estos circuitos oscilantes, el famoso circuito de Papez, ¿verdad? Que el circuito de Vidacir, el circuito hipotálamo, hipocampo, que se van relacionando entre sí. Ahí en la transparencia está bien descrita todo el circuito. ¿Ya? Y la memoria de conservación o retrógrada o de conservación, como ustedes quieran llamar, está relacionado con modificaciones en las membranas de la sinapsis, con el RNA que se modifica en las membranas y van formando huellas amnésicas, huellas de memoria en las membranas, y por lo tanto son de largo plazo, justamente por eso, porque se van generando, digamos, huellas proteicas que persisten mientras persiste la memoria, muchas veces por siempre, otras veces no tanto, ¿verdad? Y depende también, obviamente, de la utilidad, las cosas que son útiles, sobre todo a los instintos primarios de conservación, de reproducción o de defensa, lógicamente eso se conserva mucho mejor porque lo utilizamos constante y perpetuamente. Así como las cosas que tienen un núcleo afectivo específico, también recordamos mucho más, pero a través de la activación de esa huella amnésica determinada. Por eso que nosotros decimos ahí en los PowerPoint, ustedes van a ver eh, la ley de Ribot, que está referido al olvido. El olvido es una fase normal de la memoria. Uno olvida las cosas que dan poco uso, le da poco uso, que no se activa frecuentemente o que tenga poca trascendencia para uno. Pero esa ley hace que tenga un principio determinado, que se olvida lo último, primero se olvida lo último que se aprendió. Esa es la ley de Ribot, ¿verdad? Porque las cosas que se aprendieron hace más tiempo ya están en las membranas proteicas y ya hay una modificación. Sin embargo, los que primero se olvida son los que están en el circuito de papel, en esa unión de sinapsis que se van gestando, ¿verdad? Entonces, que básicamente los dos mecanismos, ¿verdad? Los mecanismos neuropsicológicos de la conciencia están relacionados a todo el cerebro en sí, ¿eh? No hay un área de conciencia específica. La conciencia es de lo que nosotros llamamos funciones cerebrales superiores, igual que el juicio, igual que el pensamiento, que va ajustando a todo el cerebro en su determinada, porque ahí entra que la sensopercepción tiene que estar bien, que la percepción del juicio tiene que estar bien, que el pensamiento tiene que estar bien, porque se utiliza todo el cerebro como área neuropsicológica de la conciencia, todas las funciones determinadas. ¿Una otra pregunta? Si no respondí alguna, podrían repetirlo, porfa.
Dale, pues, gente, activen pues su curiosidad. Las afasias, sí. La afasia, obviamente, es la incapacidad total o parcial de poder emitir el lenguaje. Y cuando estamos hablando de afasias, casi siempre estamos hablando de todo el lenguaje determinado. Y eso está relacionado, las afasias de tipo orgánicas, está relacionado a daños determinados dependiendo que sea del área motora, del área sensorial o del área mixta de asociación. Cuando nosotros estamos diciendo eso, estamos diciendo que el cerebro tiene áreas de lenguaje específico, principales, y otros mecanismos, otras áreas asociadas, que no son el área motora o de Broca, que es en la circunvolución prefrontal, en el área 41 del cerebro, que es el área de Broca, que es el área motora. Eso implica es por lo que hablamos, es lo que activa todo el sistema motor para poder emitir y poder transmitir el lenguaje determinado. Y el área temporal o tercera circunvolución temporal, que es el área de Wernicke, que es el área sensorial o de comprensión del lenguaje, ¿sí? Que es por el sistema por el cual nosotros podemos percibir el lenguaje, analizarlo, evaluarlo y comprenderlo, ¿verdad? No solo el lenguaje que escuchamos, sino también nuestro propio lenguaje. Y eso obviamente se transmite después al área motora para poder expresarse a través de un haz determinado que une el área sensorial con el área motora. Entonces, dependiendo de dónde esté el daño determinado, vamos a tener una afasia motora, que es porque se daña el área 41 o el área asociada a la 41, y eso hace que el paciente no pueda hablar. El paciente no puede emitir el lenguaje, no puede hablar el paciente. Pero sí comprende perfectamente, comprende todo lo que se le dice y comprende lo que él puede no decir. Por eso estos pacientes generan una gran frustración, se vuelven muy agresivos porque no pueden hablar, los otros no entienden y ya le da por la quinta pelota eso, ¿no? Porque él sí comprende lo que quiere decir, pero no puede emitir el lenguaje porque tiene dañado esa área, ¿verdad? Y esto se da por múltiples factores: traumatismo, hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, tumores cerebrales, por múltiples factores, ¿verdad? Y después tenemos las fascias sensitivas o de Wernicke o sensoriales, como también se le llama, que están debidas a los daños de esta tercera circunvolución temporal, y acá el paciente sí puede hablar, porque su área motora está normal. Entonces el paciente sí puede hablar, pero no entiende ni lo que habla ni lo que escucha que le están hablando. El paciente no tiene una comprensión del lenguaje, por más que pueda hablar. Entonces se pasa hablando miles de cosas, todo mezclado, nadie le entiende porque él tampoco entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Que es la fascia de Wernicke sensorial o sensitiva. Y después tenemos las fascias mixtas, ¿verdad? La fascia mixta depende del área, de qué nivel está la lesión, porque puede tener más de sensitiva o más de motora dependiendo de dónde esté el área de lesión. Pero casi siempre se asocia a una alteración de tanto motora, de emisión del lenguaje, así como sensorial o de comprensión, ¿verdad? Eso depende mucho de dónde está el nivel, que son las fascias típicas, que son muy importantes. Acá estamos hablando de estos trastornos afásicos. Yo sé que hay mucha escuela, no mucha, ¿verdad? En realidad la escuela cordobesa y de Mendoza, de la neuropsicología, que le llama afasia a casi todos los trastornos neuropsicológicos, ¿verdad? No, nosotros no estamos refiriendo a eso, sino como trastorno psicopatológico determinado.
porque es muy importante. En el hospital psiquiátrico hay muchos que fueron diagnosticados de psicótico porque no tenía una fascia sensitiva, entonces no comprendía lo que se le decía y no comprendía lo que decía, entonces hablaba de cualquier cosa o cualquier cosa y obviamente diagnóstico esquizofrenia, ¿eh? Y frénica para como la más grave, y en realidad lo que tenía una fascia sensitiva. Entonces es muy importante poder determinar. ¿Una otra duda? ¿Nada más? Ya saben todo. Ya, que se te... Muy bien, muy bien, me alegra. No, pero es cierto. Ah, qué bien. Espero que rindan bien. Aprovechen este examen. Aproveche este examen porque la segunda fase, para mí que es más fácil la segunda, el segundo examen. Bueno, depende, ¿eh? Pero así como dijo Francisca, si no se fija bien y no se lee bien, van a estar más confundidos. Sí, eso es inevitable. Pero eso nos pasa a cualquiera cuando Totalmente. no asentamos bien los conocimientos, ¿eh? Y para el final, bueno, se mezclan todos, ¿verdad? Ahí sí es otro cantar. Pero es igual de fácil cuando uno ya tiene los conocimientos. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar tanto? Si todo lo que le vamos a preguntar es todo lo que vimos nomás, no hay nada, no hay ningún secreto, no vamos a sacar ninguna cosa que no hayamos dado, ¿no? ¿Qué hay gente? ¿Eh? Hay que potenciar la memoria con qué. Hay algunos que hacen, ¿cómo era esto sinvergüencita que hacen para tener Esos más cursos. memoria? ¿Eh? Eso de Tony Camo, esos cursos. Eso te va a potenciar la memoria. ¿Para qué mierda que es la memoria si te acordás de todo, pero después no puedes aplicar? Y se necesita la memoria, pero se Muchos necesita cursillistas poder que asociar las cosas y comprender las cosas racionalmente, ¿verdad? No es tanto de memoria. Sí es también, ¿verdad? Pero no todo es memoria. no, por eso que les dije, justamente hablé del tema de que si van a aprender de memoria, no tienen que aprender relacionando, porque si no se van a perder. Yo le digo por experiencia, yo también fui alumna del profe, ¿verdad? Y mucho me costó pasar su materia, porque no era así, yo soy muy memorista y con él aprendí a no estudiar de memoria. Ok, gente, levantamos la sesión de hoy, vayan a estudiar. Primero termine el partido de Olimpia y después vayan a estudiar. Muy bien, gente, que pasen bien. Nos vemos Gracias, después. profe. Adiós. Cualquier cosa a las órdenes. Chao. Chao, chao. 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 Gracias, profe Caro. Gracias, profe Lorenzo. Hasta luego. Nos vemos.